Aparecen en escena primero el propio Salgado, ¿no? Director de Cucha, y luego algún abogado defensor. Nosotros hemos estado conversando con un abogado que representa a 8 de los afectados. Hoy vamos a estar hablando con quien representa. ¿Se acuerdan que hubo un afectado que se había Sí. lastimado las vértebras y que fue sometido a una operación y que por suerte salió bien la operación? De todas maneras está comprometida su movilidad. Su movilidad, ¿no? Era deportista además. Vamos a estar conversando en instantes nada más, sobre todo para saber con cuántas garantías se viene dando este proceso, ¿no? Si realmente se están cumpliendo con las etapas esperables tras un incidente que además después cambia de carátula y pasa a homicidio, cuando lamentablemente se toma nota del fallecimiento de una de las pasajeras, ¿no? Y bueno, también vamos a estar comentando sobre el homenaje a la figura de Danilo Astori. Algo repasábamos en el programa anterior, pero hoy es otro panel, así que bien interesante. Bueno, antes, y hay que pasar por este trago amargo, pero hay que pasar. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo violento de este fin de semana, estos últimos días? Repasemos la crónica de Telemundo. Otra vez una menor de edad fue víctima de una guerra de la que no es parte. Ya había pasado en octubre cuando un bebé de 1 año recibió 2 balazos en Cerro Norte y terminó muriendo. Esta vez la víctima fue una adolescente de 16 años que estaba en su casa en el barrio Maracaná, haciendo los deberes cuando delincuentes en moto llegaron por el frente de la casa, ubicada en Camino Civil y Los Cedros, y dispararon a través de la ventana. Pero el trasfondo de estos crímenes para la policía es el mismo. La guerra narco que hay en Cerro Norte entre 2 bandas. Y esto se explica, según las fuentes consultadas, porque la adolescente asesinada es hermana de un delincuente que está preso por homicidio. Y justamente por el homicidio del líder de la banda de los Colorados de Cerro Norte. Ese hombre de 59 años fue asesinado en Ruta 1 y Camino Civil cuando manejaba su camioneta Ford Ranger el pasado 4 de julio. Delincuentes en moto lo acribillaron a balazos y uno de esos delincuentes fue capturado por homicidios en agosto y condenado a 7 años y medio de cárcel como coautor del crimen. Es por eso que una de las hipótesis policial apunta a que el crimen del adolescente podría ser por venganza entre el enfrentamiento narco entre las 2 bandas que operan en Cerro Norte. Y otra vez, mataron a un adolescente que solo tenía cerca del mundo criminal por ser familiar de. En octubre, un bebé de 1 año fue asesinado con el mismo trasfondo, víctima de un conflicto criminal. Delincuentes atacaron a tiros hacia un pasaje donde había familiares de la banda de los Colorados. Hirieron al bebé, que terminó muriendo producto de 2 disparos con un fusil. Ese caso fue aclarado por personal de homicidios y fiscalía. Ahora los detectives de homicidio pusieron el foco en aclarar el crimen del adolescente de 16 años. Según la información de la policía, los delincuentes llegaron en moto al frente de la casa por la tarde de este lunes. Ambos llevaban casco y se movían en una moto de alta cilindrada. Uno de ellos se bajó, caminó hacia la ventana y disparó. En el patio de la casa estaba la mamá del adolescente y había 3 niños. Al escuchar los tiros entró. Encontró a su hija con un disparo en el pecho y otro en el brazo inconsciente. Pidió ayuda para trasladarla a un centro de salud, pero su hija, que hacía los deberes para el liceo cuando la atacaron, murió. La policía analiza cámaras de la zona para poder identificar a los autores del crimen de este lunes, que ocurrió en el barrio Maracaná, pero que tiene el trasfondo de la guerra narco en Cerro Norte. Además de la muerte de 2 menores, esta guerra entre los Colorados y el clan Suárez ha dejado más personas asesinadas. Bueno, ¿qué comentar sobre esto, no? Y si además tenemos el papá que tira y mata a su bebé en el piso, el niño que termina falleciendo, ¿no? Conectado solo con el corazón, que había sido quemado por la madre. O sea, la verdad que ha sido una seguidilla de noticias terribles. No las abordamos en su momento, de alguna porque estábamos tapados por el tema de la campaña y demás. Pero, no sé, ¿alguien tiene algo para comentar realmente sobre esto? ¿Se bajó alguna guardia? ¿Qué pasó? No es un tema, esto lo hemos dicho varias veces acá, no es un tema solamente de decir vamos a reprimir, como estamos viendo. Es un tema muchísimo más profundo. Y agréguenle otro de estos días también, de ayer o antes de ayer, en el barrio Marconi,
que también entraron a la casa, entraron al patio y mataron a un muchacho de 22 años que no sé qué lío tenía con ellos. Y así ha habido varios, 2 adolescentes que los balearon, uno murió, el otro está muy grave, también en el 40 semanas, y todo por lo mismo, ajuste de cuenta, deuda no paga, te quedaste con un vuelto o lo que fuera, ¿no? No es un tema profundísimo, no es como pegar el grito vamos a reprimir, porque la policía tiene que reprimir y chau, no es eso, ya vemos cómo están las cosas, y a veces en barrios donde se está apelando también a la intervención del Estado en el barrio para poder poner un poco de coto a las cosas. Y sin embargo vemos lo que está pasando. Entran a la casa y matan a la chiquina por venganza, 16 años. ¿Y ahora qué hay que esperar además? ¿La venganza de la venganza? Es que cuando pasó lo del chiquitín, perdóname, cuando pasó del bebé de 1 año, ya se sabía que iba a venir la venganza de nuestro lado. Y vino con una menor, que estaba estudiando. Qué difícil es pensar realmente en los procesos de rehabilitación, en este esquema, ¿no? No digo que no se pueda, pero digo, cada vez el desafío es mayor. Yo creo que el desafío empieza antes, ¿no? Cuando estamos pensando en la rehabilitación, que obviamente tenemos que pensar, y que estamos muy atrás de lo que tendríamos que estar haciendo, es porque ya pasó. Y sin embargo no hay discusiones que se estén dando en el terreno de cómo se gesta esta violencia, porque si bien tú planteaste casos que son distintos y que tienen variables distintas, porque uno tiene que ver con la violencia generada por el narcotráfico, otro tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Lo que siempre pasa atrás de todo eso y al principio es que hay una sociedad y una forma de vincularnos totalmente violenta. Ese es el factor común de todas las muertes que asistimos semana tras semana. Ese y el gran uso de armas que hay en este país, que yo vuelvo a insistir, que cada vez que acá se habla de narcotráfico, solo pensamos en el tráfico ilegal de drogas y nunca hablamos del tráfico ilegal de armas, en el cual Uruguay es uno de los países con más tráfico ilegal de armas de la región. Porque yo no sé qué reflexión llevan atrás de esto, pero generalmente todos los homicidios a los que asistimos uno atrás de otro tienen 2 elementos bien claros. Por un lado, la violencia desmedida, la resolución de conflictos de manera totalmente irracional, y al lado hay un arma que termina con todo este proceso. Yo qué sé, es difícil, además eso, estamos hablando de casos que no tienen nada que ver, pero pongo el foco en qué está pasando antes. Yo creo que siempre estamos llegando tarde, siempre estamos pensando en qué hacemos cuando ya pasó, qué hacemos con el homicida. Tenemos que ir a buscar las cámaras para poder atraparlos, obviamente, y meterlos en prisión y trabajar con ellos. Pero nadie está discutiendo qué hacemos antes, ¿dónde está la jugada anterior? Nunca escuché tu opinión en realidad sobre estos temas. Porque yo creo que lamentablemente la sociedad hoy es 100 veces, lamentablemente no, felizmente es 100 veces menos violenta que hace 500 años. Eso es lo que sostiene un gran pensador y psicólogo norteamericano que se llama Steven Pinker, que tuve... Depende de los parámetros de tiempo, la línea de tiempo que nos marcamos. No depende de ningún parámetro. medime los homicidios y lo analizamos. No, la violencia... Pero medime homicidios en Uruguay, por ejemplo. El Uruguay tiene una enfermedad social que no es universal, que no es la tendencia histórica del Uruguay y que igual... Nos contagiamos, decís. El factor decisivo, en la opinión de los pensadores que yo sigo, tiene que ver con los factores de las instituciones de educación. Punto. El gran factor es la educación. Ahora, los orientales, aunque algunos no lo recordemos, tenemos una larga historia de resolver violentamente nuestras diferencias. Y eso no está en el ADN de los uruguayos, sino que está en su historia. Un gran escritor nacido en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio
de Quilmes, que se llamaba Guillermo Hudson, vino al Uruguay en 1840 y escribió una famosa novela que se llama La Tierra Purpúrea. Sí, cómo no. Y esa obra lo que hace es relatar su recorrido desde Montevideo hasta el interior profundo del Uruguay, que tenía entonces apenas 80 o 90.000 habitantes, es decir, era el 3% de la población actual, y descubrió que esta gente resolvía violentamente sus diferencias. Entonces, la civilización, la educación que comienza significativamente su, digamos, llegada a los sectores populares, especialmente a la gran inmigración a partir de la década del 60 del siglo XIX, determinó que esas cosas se fueron limando. Aún así, hemos tenido enfrentamientos entre nosotros, pero por supuesto el siglo XX fue mucho menos violento que el XIX y el XXI mucho menos violento que el XX. Porque yo me crié en mi juventud con grupos armados que se habían levantado contra el Estado, y el Estado se defendió a través de los instrumentos que la Constitución y la ley le daban, y desbordó. El desborde de uno provocó el desborde de otro, y aquí yo me afilio a la tesis muy denostada de los dos demonios. Lamento mucho, tengo diferencias filosóficas, vamos a dejar eso pero por ahí sigo creciendo. para no Ahora, quedarnos enroscados en ese debate. Pero... Estas cosas son muestras estadísticamente no significativas. Ya vimos el otro día, de suicidio mueren 860 uruguayos, de homicidios mueren 400, y de obesidad mueren 4.000, y de diabetes mueren 10.000, y del corazón mueren 15.000. Entonces, no es razonable que, digamos, debemos horrorizarnos. Yo no soy partidario. Pero pará, ¿hasta dónde va tu diagnóstico? ¿No tenemos problemas de inseguridad? No tiene nada que ver con la seguridad. Estos episodios no tienen que ver porque son imprevisibles. Los problemas domésticos, la cultura de la violencia doméstica con niños, el pegarle, castigarle, gritarle y hacerle las cosas que hicieron esta gente, no tiene función alguna si esa cabeza que está haciendo eso y esa señora víctima, la mamá, que aguantó algunas cosas, entonces después vienen los testimonios de familiares que dicen la destrataba, la cascaba. Bueno, ¿y quién se tiene que encargar? Eso es violencia, pero no es función. Digo, es función del Ministerio del Interior, querés decir. Está en el derecho penal. Digo, tiene que ser denunciado. Ahora, si no se denuncia y si además está preso y le llevan a la cárcel la partida de Maruja, no hay solución. ¿Qué puede hacer el Estado? Nada. Educación, como decía Mujica. Bien. ¿Qué mirada tenés, Alfredo, sobre esto? Yo creo que lo peor que podemos hacer es naturalizar este tipo de situaciones. Y en algunos ambientes se naturaliza. La vida no tiene valor, ¿está? Producto de contagio de otras sociedades o lo que sea, pero... De tu cotidianidad también. ¿Cómo? Cuando en tu cotidianidad... Ah, sí, cotidianidad. Sí, la violencia es algo frecuente, vos lo das como algo natural y no. Entonces, y matar a una persona es como que pisás una cucaracha para alguna gente, ¿viste? Y no es lo mismo, en absoluto, ¿está? Entonces, yo creo que no podemos comparar la cuestión histórica, porque claro, en la época de los vikingos también eran masacres. Me parece que lo que tenemos que comparar con nosotros mismos. Hoy hay un elemento de violencia que nos choca mucho porque ya no es solamente dos hombres o dos mujeres o lo que sea, adultos que se enfrentan por algo, sino que van y el que está y la queda, ¿viste? Y la venganza, los códigos mafiosos de matar a familiares, ¿tá? Que veíamos en las películas, parece que llegaron a los periferias de Montevideo, ¿no? Ya no hay problema.
¿Ustedes se acuerdan en San Carlos hace unos años que había también unos enfrentamientos bárbaros entre dos bandas que se mataban en un desfile de carnaval? Van unos y lo matan a uno en la puerta de la casa, le pegan un montón de tiros y no sé qué, y eran porque las bandas por lucha de territorio. San Carlos, yo no sé qué hicieron, pero eso se acabó. San Carlos ya no es más noticia. Algo se hizo ahí. Entonces, la pregunta mía es, si hay en este momento dos bandas que están identificadas, ¿no? O por lo menos parte de sus miembros, los Colorados y los Suárez, que se están matando entre ellos, ¿no se conoce quiénes son los otros miembros? ¿No se sabe de que esto va a tener una escalada de violencia? Yo te mato a uno, vos matás al otro y así sucesivamente. Para poder frenarla, no lo sé. Yo creo que ahí el trabajo de inteligencia me parece que como que no lo veo efectivo, capaz que no es sencillo, no lo sé. Pero creo que habría, si se pudo parar en San Carlos o en Minas también hubo problemas similares, de bandas que se combatían entre sí, ¿tá? Y eso se acabó. ¿Que se mataron todos, ya no queda ninguno o se hizo alguna otra cosa? Me parece que, no sé, hay algo que no me cierra en el tema de la prevención. Yo creo que hay alguna herramienta que no se está usando, a pesar de los esfuerzos que pueden hacer el ministerio, la policía y todo. Y lo peor del tema es que en el fondo está la naturalización de la vida humana como algo descartable. Y ningún ser humano es descartable. Viva donde viva, ¿no? Jorge. La verdad que yo con la tesis que maneja Connie, por ejemplo, es una tesis que a ver, el problema que hay es, eso mismo se dijo hace mucho tiempo atrás, sobre los problemas intrafamiliares y de narcotráfico iban a traer la violencia que están trayendo y eso es muy difícil de resolver. Lo dijo Bonomi, tan denostado en su momento. Bueno, yo no sé si lo que vos decís representa realmente el pensamiento, por ejemplo, de la coalición. No sé si lo presenta. No, yo lo represento más que a mí. No, pero pará. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es las políticas a desarrollar. Yo creo que hay cosas a las que vos decís que son realmente así. Ahora, el asunto es, acá hemos hablado 20 veces, o no sé cuántas veces, del problema del narcotráfico. Y yo voy a seguir insistiendo en lo mismo. Estas son cosas vinculadas al narcotráfico, una cosa absolutamente que está centralizada ahí. Son ajustes de cuentas porque o no le pagaron, o por una lucha en un territorio, o se le quedaron con un vuelto, yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero lo arreglan así porque obviamente no van al juzgado a arreglar, che, mirá que no van al juzgado, se agarran a tiro. Pero además, y yo quiero resaltar esto, es un problema del Uruguay, pero no es un problema solo del Uruguay. Ustedes miren, y lo repito de vuelta, desde México para abajo, ¿cómo está América Latina? En México están degollando a los alcaldes y le ponen la cabeza de los alcaldes arriba del auto para que la vea todo el mundo. Y todo por problemas de este tipo. Hasta hace poco Rosario en Argentina era algo fabuloso. Hoy parece que resalta de vuelta porque mataron a dos jefes de la barra brava de no sé ni qué cuadro de Rosario. ¿Qué hicieron en Rosario al final? Porque se había sido cuestionada la ministra de Seguridad Argentina Pero ahí lo habían parado un poco, pero ahora parece que resurgió. Yo no sé qué pasó ni cómo hicieron. Pero nadie lo quiere enterrar al muerto. Pero fíjense que... No quieren enterrar al muerto. Fíjense Colombia, fíjense Ecuador, fíjense Perú, fíjense lo que pasó en Río Janeiro, en San Pablo, no me acuerdo dónde fue, ayer o antes de ayer. Que con un fusil agarraron a un abogado que parece que estaba colaborando, el primer comando capital, pero lo hicieron en el aeropuerto, lo hicieron bolsa, ahí en el aeropuerto. Dos personas armadas con fusiles, ¡bum, bum! Están las filmaciones por todos lados, lo pueden ver. Entonces, el primer comando capital, que no son las bandas de acá. Que vuelvo a repetir, acá, vuelvo a repetir, no, pero vuelvo a repetir porque son los que controlan las favelas también. ¿Se acuerdan cuando estuvo Aller acá el otro día? El otro día escuché unos datos sustituyen al Estado en las favelas muchas veces. La cantidad de esos son los peligros Uruguay, que hay. Prácticamente viven en favelas en Brasil, en La Rosiña, por ejemplo. Perdón, que no te escuché. Casi el mismo número de habitantes que tiene el Uruguay es la cantidad de habitantes que viven en favelas en Brasil. Claro. Es una cosa de loco. Y en muchos Cada casos... uno con su porcentaje, ¿no? Y en muchos casos la organización, esta o la otra que hay, las dos grandes que tiene Brasil, se encargan, sustituyen al Estado ahí. ¿Con qué? Claro. Sustituyen. Entonces... Con recursos y con armas. ¿Qué hacemos para no terminar igual? Con recursos económicos y con armas. ¿Cuál es la acción para no terminar igual? Porque el negocio da para todo eso. Está ahí el juego. Pero a eso voy yo.
al negocio. Ese es el problema que Por tiene. eso tienen poder. Más allá de la contratación que hace Connie con respecto a las muertes de determinadas cosas, y bueno, que es una contratación que es así, pero los números están. Ahora, el problema es cuando logran ganar lugares en donde vos, como Estado, ni siquiera ya te molestás en ir. Bueno, que se arreglen, que ya está. Y a eso viene aquel famoso tema que recalco de cuando los narcos le dijeron a una mujer, sacate la tobillera porque la tobillera trae los milicos. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, no sé si después se arreglaron con el marido de la mujer. Alguien dice, me extraña que siempre que se habla de violencia actual no se habla de drogas y va muy unido. No, sí, estamos hablando de narcotráfico. Sí, obviamente, ¿no? Quiero rectificar, hay veces que la gente tira números. La favela de La Rosiña tiene 72.000 habitantes. Sí, la favela de Rosiña y todas las demás. No. Digo, la favela de Rosiña tiene 72.000 censado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, UIBGE. Digo... pero además, el dato es que en las favelas de Brasil, La Rosiña es una, la más grande, pero... En las favelas de Brasil el dato era ese, 3 millones y pico. Seguramente el Brasil, cuando nosotros éramos chicos siempre decíamos, el Uruguay, la Argentina es 10 veces el Uruguay y el Brasil es 50 veces el Uruguay. Bueno, ahora no, porque nosotros nos quedamos y ellos crecieron durante un tiempo más, ya no crece ni uno ni otro. La Argentina tiene 44 millones de habitantes y nosotros tenemos 400, así que no somos más 10 veces, porque si fuéramos 10 veces eso serían 34. Y el Brasil tiene 320 millones y obviamente no es 50 veces el Uruguay, es 100 veces el Uruguay. Entonces, digo, los números absolutos en general sí sirven, son útiles para darnos una idea, pero el municipio de La Matanza es como cuando yo era chico decían Montevideo tiene menos gente que Avellaneda. Y era cierto, pero lo que pasa es que la ciudad, el Gran Buenos Aires, tiene 12 millones de habitantes. Bueno, entonces... Digo, pasan cosas distintas. Lo que parece muy importante es que, primero, el delito vinculado a las drogas es un delito creado recientemente por la comunidad internacional. Punto 1. No digan otra cosa porque todos los números y toda la historia comienza en una prohibición en los Estados Unidos inducida por un obispo de Manila en la década del 20 y unas decisiones del presidente Nixon del año 1971. Hasta ese momento no había ninguna cárcel del mundo que tuviera nadie preso por drogas. Ni en Singapur, donde el que te agarran con drogas te aplica la pena de muerte. Digo, yo admiro mucho el progreso de Singapur, no el progreso de sus instituciones. Segunda cosa, la violencia doméstica es un comportamiento social, producto de una educación que evidentemente no ha tenido en los estímulos desde el punto de vista de la sociedad. Vayan y vean a ver si en el libro de comportamiento, del libro de primaria de hace 60 años, había o no había elementos que la gente interpretara que se puede pegarle a los niños libremente. No se podía pegar, no se puede pegar ahora. Y sin embargo, hay una parte de la sociedad que lo tolera. Tenemos la acción de los ciudadanos y de las instituciones educativas a través de su sistema político y a través de la acción de las organizaciones sociales que tienen gran importancia en esto, tenemos que combatir todos los días. O sea que para vos la herramienta básica es la educación. La herramienta básica es la educación y el rol no es el Estado, sino la sociedad a través de los individuos. Porque así lo veo yo, todas las cosas importantes que se hacen en la sociedad están en cabeza de la conciencia individual. Pasa que esa conciencia individual tal vez ya viene de generaciones, de otros parámetros de conciencia. Pero perdón, yo conozco gente criada en los ambientes más hostiles y más violentos
que son gente extraordinaria, porque lograron... ¿Serán excepciones? Pero no tengo ninguna duda, no es excepciones. La mayoría de la gente, es decir, cuando uno... ahora las cohortes... No estamos hablando de dificultades en cuanto a aspectos socioeconómicos, estamos hablando de nacer en el seno de una familia de padre preso, de madre traficante, que son cosas muy distintas. Victoria, en el Uruguay del decrecimiento poblacional actual, porque en el Uruguay de hace 30 años... Me encanta tu diagnóstico, pero ¿a qué vas? No hay que ocuparse del tema, no tenemos un problema. Nacían 50.000 y morían violentamente 25. Pero del otro lado hay que ocuparse, ¿entendés? Para mí, ¿no? Ojo, yo voy a estar de acuerdo con Connie en alguna cosa. En los diagnósticos sí, o en las explicaciones, pero mi pregunta es lo que no termino de sacar, es ¿qué pensás que habría que hacer? No, a ver... Porque así como opinás... No es un tema de mi especialidad. No, ya sé, lo que sí digo es que exageramos totalmente los números. Exageramos por el horror que provocan. ¿Es una posibilidad? Victoria, lo que yo sostengo es... Ahora tenemos que pensar en que los uruguayos de cada generación, lo que se llama una cohorte, son 32.000 niños. Entonces, no podemos decir que los 32.000 niños son maltratados, ni que los 32.000 niños sufren violencia familiar. No es así. Eso no es cierto, como no era cierto en las cohortes de 50.000. Pero con cohortes de 30.000, 10 generaciones de niños entre 1 año y 11 son la friolera de 330.000 niños. Entonces, hacemos un escándalo. No me parece mal. Lo que digo es que sobredimensionamos el peso de las cosas que nos chocan por el impacto moral que tienen. Bien. Por supuesto que quisiera contrastar esta opinión de si los números nos asustan, si estamos exagerando con los demás panelistas. Lo puedo hacer después de la pausa, porque se me vino el tiempo de la primera pausa, y de recordarles que este 16 y 17 de noviembre llega otra edición